Sí, buenos días, qué alegría poder estar con ustedes. La verdad es que, miren, yo traía mi provisión, pero aquí ya había, porque yo sabía lo que me ha estado pasando desde el día de ayer. Quiero darle muchas gracias al Señor por este privilegio de poder estar aquí con ustedes, y creo que es la primera vez en mi vida que me han invitado a contar mi historia. Es la primera vez, y la verdad es que conozco al Señor desde que yo me acuerdo, pero Él nunca deja de sorprenderme, y me sorprendió con esta invitación. ACH, Aisha, David, ustedes no saben lo que Dios hizo en mi vida al invitarme a este lugar y al ponerme a contar mi historia. Es raro para mí. De verdad que nunca me había dedicado a hacer esto, y me cuesta tanto que tuve que hacer algo que nunca hago. Tuve que escribir todo lo que iba a decir, porque estoy acostumbrada a otras cosas. Oremos. Señor, gracias, porque no solo podemos decirte Señor, sino te decimos Padre. Gracias, Jesús, porque tú lo hiciste posible. Gracias porque en tu amor para nosotros es inevitable que tú nos atravieses, que tú nos transformes. Gracias por el privilegio de poder contar hoy mi historia con tu narrativa, con tu mirada, después de Cristo. Gracias. Háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me llamo Maya Alonso y me encantó cómo presentó David. Ella hace muchas cosas. Pues sí, es un buen resumen. La historia, el mensaje, no sé ni cómo decir, lo que quiero compartirles hoy se llama El costo de servir al quebrantado, en este marco tan hermoso de vivir la religión pura, que nos dice que la fe auténtica no existe sin acciones, sin actos de servicio, sin actos de compasión. Que la fe auténtica no puede cohabitar con la indiferencia, que la fe auténtica tiene que responder, porque la fe auténtica nos hace responsables, nos habilita para responder por otros. Que la fe auténtica no puede cohabitar con la frialdad, y que sin lugar a dudas la fe auténtica no existe sin amor, porque Dios es amor. Y el amor requiere acciones. El amor es un verbo que requiere otra acción para ser expresado. Es muy frustrante, yo no sé si les ha pasado, pero es muy frustrante saber que alguien te amó, pero tú nunca te diste cuenta. Es más, nunca te lo dijo. ¿Tienen ese testimonio? A ver, levanten la mano. Podemos hacer un taller después. Es terrible, y con las diferencias del caso, conozco de historias en donde había una persona que estaba esperando esa correspondencia en el amor, pero nunca llegó. Años más tarde, ay, no, es que siempre sí. ¿De qué te sirve eso? El amor necesita ser expresado. Y el amor también está lleno de verdad. El amor está lleno de verdad, porque solo desde la verdad podemos construir algo real. Solo desde la verdad podemos sanar, solo desde la verdad. La verdad es tan importante que yo he aprendido desde mi historia que a veces yo iba a pedir la ayuda ocultándole al médico todos mis síntomas. Miren, a veces desde el dolor, desde la vergüenza que da dolerse en este mundo caído, que ya vamos a ver cómo pasa eso, es la necesidad de ocultar todos los síntomas. Así que es como presentarse frente al médico y el médico decir, bueno, ¿dónde le duele? No me duele. ¿Pero qué le pasa? ¿Todo bien? Y entonces me imposibilito toda oportunidad de sanar. Y me gusta cómo empieza. Costo de servir al quebrantado, costo de servir al doliente, porque amar tiene un costo. Amar no existe sin trabajar y sin esforzarse. Uno trabaja por aquellos que ama, y uno ama a aquellos por los que trabaja. El amor no existe sin trabajo. Uno sin duda, cuando ama a alguien, trabaja por él, trabaja con él, trabaja para él. Amor y trabajo son inseparables, y extrañamente, providencialmente,
Misteriosamente, amor y dolor también son inseparables. Lo son, porque la vida, el dolor es un existencial y eso quiere decir que atraviese toda la existencia. Si estás vivo, algo te va a doler. Si eres sensible, algo te va a doler. Amor y compromiso también son inseparables. No existe amor sin sacrificio. No lo hay. Sin renuncia. No existe amor sin no. No existe amor sin sí. Y una de las cosas que la Biblia me enseña, y es la primera característica cuando habla de ese amor ágape y completo en 1 Corintios 13, es que el amor es sufrido. Pero es una característica que no constantemente recordamos. El amor es sufrido. Eso no quiere decir que el amor agreda. Eso quiere decir porque cuando yo amo, a mí me duele que te duela. Cuando yo amo, a mí me importa que te importe. Cuando yo amo, a mí me importa, yo me implico. Por eso amar también duele. Y duele porque amo. Yo no sé, como está de moda decirle edad aquí. Yo ayer vi y conocí a Jackie, que qué barbaridad, de belleza y de todo. Bueno, yo tengo 51 años y los que son más o menos de mi generación o de mi modelo, quizás habrán escuchado una serie preciosa que se llama Los Años Maravillosos. A ver, levanten la mano, ¿cuántos generación X? Así. Noventeros y así, buena música en aquel tiempo ya. Y como sueño a señora, esos eran programas de televisión. Los Años Maravillosos. Hoy vengo a contarles cuando empecé a escribir esto y que me costó cómo iniciar, como es un relato, un testimonial. Me di cuenta que en el título estaba yo, el costo de servir al quebrantado. Yo soy psicóloga, participo en un programa de radio, en algunos podcasts. Conozco al Señor desde siempre y me ha encantado servir toda la vida. Pero me di cuenta que el costo de servir al quebrantado no me estaba hablando de mí en la que sirve. Yo soy la quebrantada. Y eso pasa mi mirada a aquellos que me sirvieron. Para que de pronto podamos empatizar aquí, podamos espejearnos en que ambos podemos estar en diferentes lugares y que quizás a mí se me hace más fácil hoy recordar cómo se sirve al quebrantado. Pero quizás hoy lo que yo necesitaba recordar es que yo fui y sigo siendo de muchas formas esa quebrantada que recibió servicio. Así que he pasado desde mucho tiempo pensando en mis papás. Este libro es el tercer libro que el Señor me permitió escribir y solo quiero leerles la dedicatoria. Se llama La otra cara del dolor. Y dice así: para mi mami Tita, la mujer que me enseñó a leer la vida y a escribirla. Mi reina ya está con su rey. Mi mami Tita es mi madre de crianza, porque yo no viví con mis padres. No lloro porque me duela todavía. Lloro porque me estoy dejando impactar por la historia otra vez. Lloro porque hay algo aquí en mi garganta, pero no se me quita la sonrisa. Lloro porque la providencia de Dios viene en forma de personas, en prójimo. Lloro porque Dios se revela al hombre a través del hombre. Lloro porque Dios nos hace habitar en familia. Y yo quiero presentarles a las personas que Él usó para darme familia a mí. Si me pueden poner la fotografía, por favor. Son ellos. Mi mami Tita es la mamá de mi mamá. Y cuando yo llegué a su vida, ella estaba casada con don Gustavo Leal, su segundo esposo. Porque mi mami Tita tuvo que superar en su primer matrimonio todo tipo de violencia y alcoholismo. Y para salir de ese círculo de violencia, mi mamá Tita y sus 2 hijos tuvieron que escapar de ese hogar. Escapar, con la ayuda de los vecinos, escapar. Así que si yo me pongo a pensar en esa escena, era esta mujer con mi madre y mi tío escapando del lugar. Y a su vida llega don Gustavo Leal, con quien no comparto ni una gota de sangre.
pero sí la vida entera. Me enseñó las tablas de multiplicar. Me dio ética laboral. Lo que más me decía es estudia, estudia, estudia. Y bien que me sigue diciendo, estudia, estudia. Es que él solo tenía primero primaria. Y ahora entiendo, al pasar el tiempo, muchas cosas que en su momento no entendía. Así que llegué ahí, a ese matrimonio que no esperaba criar a la edad en que yo llegué y a la edad que ellos tenían nuevos hijos. ¿Y por qué les hablaba de los años maravillosos? Porque aquí lo digo, en este libro hay un capítulo que se llama Al pasar el tiempo, y es que esa serie, que es fantástica, tiene como característica un narrador, y el narrador es el protagonista, Kevin Arnold. Pero Kevin Arnold no narra su historia siendo niño. Kevin Arnold narra su historia ya siendo adulto. Y cuando yo estaba escribiendo ese libro, el primero que escucha todos los libros, pues ha sido mi esposo. Y entonces le leo el capítulo y le hago la referencia a la serie que habíamos visto en pandemia para presentarles a nuestras hijas una buena televisión y una buena serie. Y me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Me dijo, porque esto él me lo dijo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que si él no fuera adulto, no le habría puesto a esos años los años maravillosos. Y yo, wow, deberías escribir un libro. Y es verdad. Entonces, en esta asignación tuve la oportunidad de hacer un poco ese recorrido de mi propia historia y recordar varias cosas. Primero, que hoy por hoy, que al pasar el tiempo, siempre habrá oportunidad única, y solo los seres humanos la tenemos, de poder tener esa mirada hacia atrás, en retrospectiva, y quizás resignificar, rebautizar y renombrar una época de nuestra vida. Pienso inmediatamente en Agar. En Agar, en aquel día que pudo haber sido el peor día de su vida. El día en que le dieron una bolsita de pan y un poco de agua y llevaba a su hijo a cuestas. Y ese día, si ella nos lo cuenta en el día que sucedió, nos dice, este día fue el peor día de mi vida, y ese día yo iba a dejar morir a mi hijo y me iba a dejar morir yo. Pero al pasar el tiempo, Agar podría recordar que ese día, sin que ella supiera, habría de cambiarle todo, porque por fin miraría al Dios que la veía. Y otra cosa, no volvería a ser esclava nunca más. ¿Se dan cuenta? Al pasar el tiempo, Dios se está moviendo. En el tiempo, Dios está haciendo cosas importantes en nuestra vida que no nos estamos dando cuenta en ese momento, pero puede ser que en algún momento tú voltees a ver. ¿Y sabes qué me gusta de esta serie? Me gusta el nombre y me gusta la coherencia del nombre. Si ustedes la vieron, que la mayoría la vio, creo yo, ahí no había perfección. Había un papá refunfuñando, había humanidad, había fragilidad, había vulnerabilidad. Para nada se parece a esa familia, a estas familias de fotografía perfecta, ¿no? Entonces digo yo, claro, tiene sentido. Una cosa que puedo ver es que cuando yo miraba la serie, que era adolescente, el papá me parecía súper rígido, terrible. Lo consideraba, qué hombre más gruñón. Y ahora que la vi, yo dije, pobre el papá. Qué cansado, pobre. Yo le entiendo ese mal carácter, yo se lo entiendo, porque al pasar el tiempo, Dios ha estado trabajando con nosotros y nos da nuevos ojos para ver. Bueno, mis papás, la Biblia no dice que el vínculo perfecto sea la sangre. La Biblia dice que el vínculo perfecto es el amor. Mi papá Gustavo fue la prédica en carne propia de ese versículo en mi vida. Viví con ellos desde muy pequeñita hasta el 3 de diciembre de 1994, cuando me casé. Pero el 2 de diciembre de 1994 dormí con ellos, en medio de ellos, por última vez. Porque son ellos principalmente a quien Dios usó para hacerme habitar en familia, son ellos los que Dios usó para acompañar mis terrores nocturnos, las pesadillas y el sonambulismo del que siempre padecí. ¿Qué costo pagaron ellos para que yo tuviera un hogar? Fue como la pregunta
que generó todo lo que les quiero compartir. Cómo luce la religión pura desde el punto de vista de la niña que la recibió o del adolescente. Bueno, ¿qué costo pagaron? Pagaron el costo del cambio de vida, de espacio, de tiempo, de tener hijos cuando no estaban pensando tener hijos, el costo de trabajo, porque sin duda trabajaron muchos más años de los que por lo menos habían pensado, el costo de la incomodidad, el costo de la adaptación, el costo de explicarle a la gente por qué todos teníamos un diferente apellido, abrir la vida, el espacio, la agenda, las habitaciones para que alguien más cupiera. El espacio íntimo, los espacios sagrados, es decir, aquellos que habían reservado solo para ellos, pero que el amor me exige compartir. El costo del cambio, el costo de la incertidumbre de no saber qué llegaba adentro. No tenían idea. Y lo que les llegó fue una niña adolorida, sin el vocabulario, sin la edad, sin la capacidad para expresar lo que estaba sintiendo. Una niña con miedo, que lloraba si sus padres no llegaban a la hora acostumbrada, porque aunque uno de pequeño no puede decir, claro, lo que tengo es herida de abandono, uno sí sabe lo que se siente. Entonces, si ellos no aparecían a la hora que me tenían acostumbrada, yo lloraba y me entraba una angustia terrible. Esa niña era la que llegó a su casa. Al pasar el tiempo sé que eso era efecto del trauma, del miedo al abandono, del miedo a la soledad, y que el trauma me había entrenado para ver la vida así. Que el trauma se había instalado. ¿Saben? A veces me gusta explicar el trauma, que es como que una serpiente vino y me mordió. Y frente a ese hecho puedo tener como diferentes reacciones. Primero, enojarme con todas las serpientes, o lombrices, o gusanos, o cualquier cosa que se le parezca. Podría ir y tratar de acabar con todas ellas, mientras en realidad trauma es el veneno que se quedó adentro después de esa mordida. Y es ahí en donde verdaderamente hay que trabajar. De ese miedo aprendí a portarme bien, a obedecer por la razón incorrecta, como un intento de ser amada, o más bien de no ser abandonada de nuevo. Pero, gracias a Dios, nuestra vida está hecha de etapas. Y llegó la adolescencia. La adolescencia fue como el gallo que cantó y a mí se me cayeron las máscaras. Entonces ya no fui una niña buena. Yo en la adolescencia pues tomé otra forma. Yo fui rebelde. Porque rebelde es un adjetivo que los adultos usamos frente a casi cualquier conducta que no casa a lo que ellos esperan o al status quo del asunto, sobre todo si ignoro que la tragedia lo lleva adentro, que el dolor la lleva adentro, que el veneno todavía queda. Bueno, empecé a tener como mala conducta. Así que otro precio que ellos pagaron fue empezar a ver cómo corregían a esta niña que lloraba por las noches, que era sonámbula, que en el colegio se escapó, que hizo una huelga. Hice una huelga, es literal. Es literal, hice una huelga. Y había visto esta película de, ¿cómo se llama? La Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces, por supuesto, que terminé la huelga como subida en una mesa. Claro, claro que sí. Ese día me expulsaron. Pues no fue expulsión, fue suspensión. Porque como era niña buena y mi papá estudia, yo hacía huelgas, pero sacaba 100. Eso así fue. Entonces el asunto es que ese día la directora llamó a mi papá, Gustavo. Él iba siempre a dar la cara por mí, siempre. Entonces ese día la directora había hecho un escrito y ahí va él. En el escrito, la directora puso que yo era una niña de mala conducta. El asunto es que mi papá Gustavo nació en Tacisco. Estudió primero primaria y era como él era. Y a él le pareció que la directora dijo que yo era una mujer de mala conducta. Y allá en Tacisco,
Eso es algo muy distinto. Entonces mi papá, nunca lo voy a olvidar, se paró frente a la directora y le dijo: yo jamás le voy a firmar eso. Retráctese. Yo no podía, yo lo recuerdo y yo decía: ¿qué está haciendo mi papá? ¿Me van a expulsar de verdad? El asunto es que mi papá Gustavo hizo que aquella directora volviera a redactar y que solo describiera lo que yo había hecho y entonces firmaría. Así que para él fue alta traición cuando me escapé del colegio y en lugar de llamarlo a él, llamé a mi otro papá. Exactamente pensó él lo mismo. Y ese precio también pagaron ellos. El miedo constante de que mis padres de origen, que mi mamá y mi papá aparecieran alguna vez. Ese también lo pagaron. Y cuando yo llamé a mi papá Edgar, y mi papá Gustavo se enteró, a él no le importaba lo que yo había hecho. Y creo que eso sí había sido más grave que lo anterior. Pero él se sentía dolido. Y yo no pude decirle en aquel momento: él no me iba a hacer nada. ¿Cómo le explicaba yo de tú? ¿A ti te importa? ¿Tú has estado aquí? Yo lo que necesitaba era zafarme un poco. No quería escuchar tu enseñanza ni lo que me ibas a decir. Yo quería salir de aquí. Pero mi papá del otro lado, mi papá Gustavo, estaba pagando el costo de amarme, de tener miedo de perder mi amor. Que no habíamos entendido en aquel momento como familia que Dios solo tiene plan A para la vida. Y que en el plan A para mi vida habían 4, 2 progenitores, pero 2 padres. Es decir, yo bendigo a mis padres de origen. Me dieron la vida, claro que sí. Los bendigo, el Señor ha hecho algo en mi corazón con ellos y siempre los amé. Pero quien paternó y maternó fueron otros 2. Y ellos también me dieron la vida de una forma muy diferente. El costo que también pagaron era que a mí me costaba decir la verdad y a ellos también. Por eso no me dijeron desde el principio que ellos no eran mis padres. Y lo tuve que descubrir de una manera muy dura. El costo de la verdad es que duele, sí, pero nos hace libres y es sanadora. ¿Y cómo les costaba decirme la verdad? Incluso cuando yo ya lo sabía. Así que no dije, yo aprendí a callar verdades incómodas. Porque así como ellos no querían que a mí me doliera, yo tampoco quería que a ellos les doliera. Entonces me callé, por ejemplo, que el 14 de julio de 1989, cuando yo cumplía 15 años, amanecí llorando porque extrañaba a mis padres y en especial a mi papá. Pero no les podía decir porque ellos pensaban que si yo extrañaba a alguien, su amor no era suficiente para llenar lo que mi corazón necesitaba. Ahora yo soy madre y sé que mi amor no es suficiente. Ni el tuyo. El amor de los 4 no es suficiente, porque el amor de Dios es el único que completa lo que mi alma necesita. Pero Dios estaba trabajando con el corazón de todos, porque todos estamos en terapia ocupacional. El amor es nuestra terapia ocupacional, y cuando tú sirves al quebrantado, Dios te está sirviendo a ti. De verdad. Yo estaba sanando, sí, pero ellos también. Porque Dios nunca está obrando solo hacia un lado. Piensa en la vida de José, que nuestra mente humana los divide entre el hijo bueno y los hijos malos. Por Dios santo. Cuando en realidad Dios estaba usando a José para bendecir a los hermanos que le hicieron daño. Dios nos está amando a todos, nos está sanando a todos, nos está transformando a todos. Hay que quitarse del lugar protagónico del asunto. ¿Qué otro costo pagaron?
el costo de verme sin entenderme, de sentirse perdidos frente a mí, de no saber qué hacer, porque yo estaba enojada con todo y con todos y solo podía expresarlo a los que tenía más cerca, porque se paga el costo de la presencia. Y el costo de la presencia, de la cercanía, es que así como te puedo abrazar, yo solo al que tengo cerca lo puedo pasar. Voy a hacer un ejemplo. Son mentiras. La cercanía tiene un precio de piso. Nos vamos a rozar muchas veces. Y esa es la explicación de por qué tantas veces quizás concluyeron que yo no los amaba. Ese era el precio. Y el precio luego es que de verdad los amo. El precio de la cercanía y el precio de mi distancia. El precio cuando dije una vez, yo me quiero ir a dormir con mi mamá, porque yo tenía derecho de ir a dormir con mi mamá, pero en realidad yo quería ir a dormirme con mi mamá por otras razones, pero ellos tuvieron que pagar el precio de percibir que yo les ponía distancia. ¿Saben por qué? Porque a mí me costaba quedarme pegadita, porque mi historia lo explica, ¿verdad? Me costaba quedarme pegadita. Así que en una de esas etapas de distancia empecé a guardar silencio, y el día en que mi papá Gustavo entró a mi habitación fingí estar dormida. Ustedes sigan hablando. Uno está fingiendo. El trauma nos entrena a vivir de apariencia, y vivir de apariencia se puede vivir de muchas formas. Entonces me hice la dormida porque yo ya estaba cansada. Es que no existía ni ACH, ni talleres, ni psicología. De verdad, miren mis papás. Y yo ya sabía lo que venía. Mi mamá Tita, su historia. Ella estudió hasta tercero básico, luego ya no pudo graduarse de maestra y sacó un diploma en mecanografía. Y entonces empezó a trabajar de secretaria para sacar a sus hijos adelante. Es decir, mis padres estudiaron muy poco. Pero yo no. Hay un filósofo que dice que amar es también dar lo que no se tiene. Así que entró a mi habitación y yo me hice la dormida. Yo esperaba y yo dije esto, me va a tocar y yo voy a roncar. O sea, ya sabes, yo aquí no me despierto. Y después, como el trauma te entrena en máscaras, aquí miren, representante, Televisa presenta. Uno desarrolla habilidades histriónicas maravillosas y yo estaba lista para quedarme dormida y permanecer dormida, físicamente y existencialmente. Pero ¿qué si no me iba a hablar? Este hombre de Tacisco, bravo, regañón, gritón, que daba miedo a veces, dobló sus rodillas a la par de mi cama y dijo: Señor, ¿qué voy a hacer con esta niña? Dame sabiduría. Y lloró. Y ahí sí tuve que hacer uso de todas mis fuerzas. Y después de esa oración fue como que cantara otro gallo y se me cayó la máscara de rebelde. Es que no era rebeldía, es que no sabía cómo decirle y él tampoco sabía. Así que ellos pasaron el costo de sentirse y percibirse insuficientes, el costo de reconocer que había dolores en mi vida que ellos no iban a poder mitigar. Yo conozco eso que se siente de que tus hijos no sufran, pero no se puede. Mi Paulis, aquí está mi hija. A los 11 años le diagnosticaron epilepsia. Cada convulsión, yo quería detenerla, pero no se podía. ¿Qué podía yo hacer?
estar a su lado mientras ella vivía eso. Cuidar que su cabeza no se lastimara. Clamar al Dios que no estaba viendo solo a una madre y una hija, sino a 2 hijas. Abrazarla cuando hubiese terminado. Darle leche y miel como en la tierra prometida. Su medicina, su neurólogo, su sueño, pero la miel, la dulzura, el acompañamiento. Sufrir juntas. Ella me recuerda llorando junto a ella, así como yo recuerdo a mi papá Gustavo llorando junto a mí. Y ahora como terapeuta, cuando la gente me dice es que no quiero que mis hijos me vean llorar, yo les digo, por favor, no los prives. ¿Cómo les vas a enseñar empatía? ¿Cómo vas a enseñarles a caminar con otros? Y si no pueden llorar junto a ti, ¿cuál es el mensaje? Puedes ser empático y bondadoso y generoso con alguien más, pero no con los tuyos. Aisha me enseñó en el libro Lágrimas Valientes que hay un vínculo maravilloso cuando lloramos juntos, cuando sufrimos juntos. Porque Jesús lo hizo cuando estuvo aquí. Jesús lloró. Jesús lloró. Voy a terminar aquí. Qué horrible lo del tiempo, de verdad. Mis papás sufrieron muchos costos. De una hija que reclamó, el costo de no saber, el costo de no comprender, el costo de mi inconsciencia, el costo de los efectos del dolor no resuelto que ellos no causaron y el dolor no resuelto que ellos sí causaron. Pero ese precio le hubiera tocado a cualquiera que me hubiera criado. No tenía que ver con ellos necesariamente todo eso que vivían, tenía que ver conmigo, pero Dios estaba en diálogo profundo con todos. Y creo que esto es lo que más me gusta, el costo. Este es el costo que hoy honro y que agradezco al Señor por Marta Lidia Donís y Gustavo Leal. Y yo me llamo Maya María Muñoz. El costo de equivocarse amando. El costo de equivocarse al estar presentes. El costo de equivocarse al implicarse. El costo de equivocarse al corregirme. El costo de equivocarse al intentarlo. El costo de equivocarse y no claudicar. El costo de cansarse en los procesos. El costo de llorar conmigo o sin mí. El costo de mi crianza. El costo de amarme. Y eso hizo toda la diferencia. Porque siempre se cuenta con lo que Dios está haciendo mientras nosotros estamos pagando ese costo. ¿Saben qué me deja esto? Que los costos más altos de mi vida no los he pagado yo. El más alto lo pagó Cristo. Pero los que me sirvieron a esta quebrantada también pagaron altos costos. Y así colaboraron con Dios para darme vida. Las palabras más hermosas de la Biblia requieren un quebrantamiento como contexto, una situación límite, una condición grave. La resurrección requiere muerte, el perdón requiere una falta, un pecado. La restauración requiere destrucción, la reconciliación requiere quiebre, discusión y pleito. La misericordia requiere miseria y miserables. La redención requería esclavos, la sanidad, enfermedad y la salvación requería perdidos. Pero cuando yo pienso en ellos y yo recuerdo los brazos de mi papá, mi mamitita cargándome, que mi papá lloró no solo aquella vez, sino en el dentista cuando me estaban haciendo un tratamiento. Mi papá lloró. Ese es su Juan 11:35. Mi papá lloró. La felicidad y los regalos que me trajeron. Recuerdo la ropa terrible que me compraba la mamitita, porque es que era mi abuelita. Entonces me decía, mira qué preciosidad. Eso me llevó una vez a robarle. Le robé 100 quetzales. Y me fui a comprar ropa de otra generación. De ahí se lo confesé. ¿Qué veo cuando los veo? A Dios. Providencia.
Dios que lo conoce todo, que ve todo por anticipado, que piensa con antelación, que provee antes que siquiera aparezca mi necesidad. Sí, cuando ellos nacieron, un milagro nacía para mí. Dios que conoce mis palabras antes que aparezcan en mi boca y los sentimientos que ni siquiera puedo nombrar. A Él que no lo toma nada por sorpresa y que ha orquestado mi futuro y tu futuro mientras nos lleva sanos y salvos hacia sus brazos. Me regaló otros brazos. La providencia me enseña que Dios ya respondió oraciones que yo aún no he hecho y que ya ha provisto necesidades que yo ni siquiera sé que voy a tener. ¿Me pueden pasar las otras fotos, por favor? Esos son mis 15 años. Ellos me hicieron una gran fiesta el mismo día que yo amanecí llorando. Pero ellos estaban haciendo lo que les correspondía. ¿Me puedes poner otra? Y eso es en un río. Mi papá y mi mamá. Ahí en mi vestido estoy cantando. Y era un cumpleaños que ellos me celebraron. Y aquí una sesión de fotos que se dedicaron a hacerme a mí. Y ahí, con mi primera hija. Porque Dios a mí también, a través del servicio de estas dos personas, me hizo habitar en familia. A eso se dedica Él. Y la última, ellos no estudiaron. Pero yo sí. Yo estuve en la primera fila donde Dios hace milagros. Milagros aquí, milagros aquí. Con todo el dolor. Esos son los años maravillosos. Porque Dios ahí también estaba obrando. Y al pasar el tiempo, puedo compartirlo con ustedes. Porque no solo hay un costo al servir al quebrantado, hay belleza, evangelio, fruto, sanidad, misericordia, restauración, reconciliación y la posibilidad de mostrarle al mundo con nuestras vidas vulnerables, imperfectas, humanas, que en Cristo de verdad todo puede ser nuevo. Muchas gracias.